¿Pueden escucharme? Muchas gracias, ya veo por ahí. Una clase de Derecho Mercantil. De antemano me disculpo de nuevo porque aún mi voz no está tan bien para impartir las clases, pero espero que todos puedan escucharme y entenderme de la mejor manera. De no ser así, pues con todo gusto ustedes pueden preguntar. Yo repito, yo explico lo que ustedes necesiten. Vamos a iniciar nuestra clase haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior para no perdernos dentro de este hilo que debemos de seguir en derecho mercantil. Empezamos a ver del derecho mercantil unos aspectos históricos muy generales del mismo. Luego estuvimos viendo cómo se codificaba el derecho mercantil. También vimos la concepción que tiene el derecho mercantil. Vimos la concepción subjetiva, la concepción objetiva del derecho mercantil. Hablamos de la autonomía del derecho mercantil y dijimos de que este derecho mercantil no nace de un derecho autónomo del derecho o como un derecho autónomo del derecho romano, porque en el derecho romano lo que existió en su momento fue el jus civile, ¿verdad? El derecho de la gente, el derecho de las personas. Pero más bien, este era un derecho que estaba destinado pues solo a normar una actividad privada de cada uno de los ciudadanos, no únicamente en el aspecto mercantil, sino en el aspecto personal. Era todo lo que normaba esa actividad, ese derecho privado de cada uno de los ciudadanos en todas las ramas de su vida. Después dijimos que era incluso hasta en la Edad Media en donde surge ya la división entre el derecho mercantil y el derecho civil. También hablamos de que nosotros, aunque tengamos ya un derecho mercantil internacional o internacionalizado, obviamente por las necesidades que tenemos de la comercialización internacional, de las relaciones internacionales, del devenir, del desarrollo del mundo, todavía estamos así medio atrasados en la separación exacta esta del derecho mercantil con el derecho civil, ¿verdad? Porque si bien es cierto, tenemos una norma ordinaria que rige todos los actos comerciales, siendo este el Código de Comercio, aún esto queda únicamente en la parte subjetiva. Y en esta parte subjetiva de la norma, que es el Código de Comercio, se dan algunos procedimientos de ejecución o algunos procedimientos procesales del derecho mercantil, pero tenemos todavía esa dependencia del Código Procesal Civil y Mercantil para trabajar las partes procesales, siendo el Código Civil y Mercantil pues en el que nos marca la pauta cuando hay necesidad de echar mano de esa supletoriedad, ¿verdad? Hablamos del origen de la codificación de ese derecho mercantil que va a tender a ser internacional en todo momento, y hablamos de la existencia de los llamados títulos de crédito, que únicamente van a surgir dentro de un derecho que sea flexible, rápido y poco formalista, ¿verdad? Que son las características que tiene el derecho mercantil.
vimos la conceptualización del derecho mercantil, vimos las características del derecho mercantil y empezó el acercamiento con conocer en qué decreto está nuestro Código de Comercio, que es el decreto 270 del Congreso de la República, aprobado el 28 de enero de 1970 y promulgado en abril de 1970. Dijimos que nuestro Código de Comercio intenta ser un instrumento moderno que vaya a suplir todas aquellas necesidades de ese tráfico comercial existente a diario, a cada minuto, a cada segundo, podemos decir, no solamente dentro del ámbito nacional, sino del ámbito internacional, ¿verdad? Concluyendo que aún tenemos muchas reformas que hacer a este Código de Comercio. Muy bien, ese es el pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguna duda, licenciados? ¿Puedo continuar? Maestra, buenos días. Sí, puede continuar. Muchas gracias. Muy amable por el resumen. Gracias a ustedes. Gracias por estar atentos. Muy bien. Entramos entonces ahorita a la clase directa del día de hoy y vamos a iniciar hablando de los sujetos del derecho mercantil. El derecho mercantil, como toda ciencia, va a tener, como toda ciencia del derecho, obviamente, va a tener sujetos que son todos aquellos que le van a permitir ese movimiento, le van a permitir esa dinámica que tiene que haber dentro de esta ciencia para que la misma se desarrolle, para que la misma consiga todos aquellos fines que tiene propuestos y que sirva para regir las relaciones tanto nacionales como internacionales de las personas en el ámbito comercial. El primer sujeto que encontramos es el comerciante individual. ¿Quién es el comerciante individual? El comerciante individual es una persona que tiene capacidad legal para ejercer el comercio. Ese es el comerciante individual. Una persona individual que tiene capacidad para ejercer el comercio. Pero como en derecho no todo es tan simple siempre, ¿verdad? Nosotros somos personas individuales que tenemos capacidad legal para ejercer el comercio. Sin embargo, yo en mi caso no me considero comerciante porque no cumplo con otras características que debe de tener el comerciante. Es lo que dentro de derecho se llama los presupuestos jurídicos. Los presupuestos jurídicos son todos aquellos elementos que van a tipificar una figura para denominarla como tal o van a tipificar una figura para encuadrarla en, ¿sí? Esos son los presupuestos jurídicos. Entonces, la mayoría de personas, óigase bien, no la totalidad, la mayoría de personas cumplimos con el primer presupuesto jurídico, que es tener la capacidad legal para ejercer el comercio. Cuando digo que la mayoría de personas cumplimos con ese presupuesto jurídico, el primero, ¿por qué habrá una cantidad de personas que no cumplen con ese presupuesto jurídico? ¿Qué creen ustedes, licenciados? Como yo sé que no me conocen y es la primera vez que están conmigo, quiero decirles, no tengan miedo de contestar. Yo aquí no soy una persona que está calificando lo que ustedes saben en ningún momento. Yo aquí estoy tratando de facilitar. Licenciado Elvin. Elvin, ¿sí? Sí, gracias, maestra. Considero yo que, por ejemplo, quienes no pudieran considerarse como personas aptas para ser consideradas como comerciante o persona individual, pienso, en primer lugar, serían las personas que aún son menores de edad. Las personas que aún son, ¿qué, perdón? Menores de edad. Muy bien.
Otra se me ocurre posiblemente las personas que están en un estado de interdicción. Muy bien. Ujú. Para, Por el para que momento se usted, me ocurren esas dos figuras, maestra. y está perfecto, licenciado Elvin, está perfecto. Ahora dígame, cuando una persona así como que no tiene la habilidad, ¿verdad? Para el comercio, como que va a vender algo y en lugar de ganar resulta perdiendo y la verdad es que no se le dan los negocios, será una persona que está en esta incapacidad a la que estamos haciendo referencia. Considero de que no, maestra. En todo caso, si estuviera considerada como una persona incapaz, debería de contar con una declaración o con una sentencia emitida por juez. Perfecto, perfecto. Ahí me quedo más que satisfecha. Perfecto. Estamos bien. Muy bien, licenciado. Muchísimas gracias. ¿Alguien más me levantó la mano? ¿Me quería decir algo? Sí, yo considero que una persona que no tiene, que es incapaz para esto, también son los privados de libertad, porque por eso perdieron la libertad, pierden todos los derechos. O Los sea, derechos aparte de los civiles. derechos humanos, Derechos ajá, sí, civiles, aparte de licenciada. los derechos humanos, hablamos del derecho civil, entonces pierden también esa capacidad de poder hacer negocios por estar privados de libertad. No cabe duda que ustedes son un grupo bonito. Muy bien, licenciada. Perfecto. Pero nos falta una sola categoría más. A ver, piensen, piensen, piensen. ¿Quién me dice? Puede ser las personas que por su naturaleza no puedan realizarlo. Por ejemplo, las personas de culto, un sacerdote, un pastor, en cierto punto no pueden realizar cierto tipo de negocios. Pero Por cierto el tipo hecho, de negocio, solo cierto tipo, ajá, pero no los excluye de poder ser un comerciante individual. ajá, muy bien. Está bien porque ahí estamos ya viendo una subcategoría, ¿verdad? Una subcategoría de este tipo de personas y está usted perfecta en lo que dice porque los excluye, pero como una subcategoría porque sí podría realizar algunos otros. ¿Alguien más? Solo nos falta una categoría. Maestra, no sé si puedo participar. Claro. No sé si estoy en lo correcto, pero voy a opinar. Un extranjero, por ejemplo, que aún no ha tenido la autorización para realizar una representación o realizar una actividad comercial en el país, si no tiene la autorización, mientras no tenga la autorización, no puede ejercer el comercio formal, me refiero con todas las responsabilidades de ley. No sé si estoy en lo correcto. Está perfectamente en lo correcto, licenciado Elvin, si lo estuviéramos viendo desde el punto en que solo nos referimos al comercio en Guatemala, ¿sí? Pero recuérdense aquí que aquí estamos hablando de un individual, una persona individual que va a ser un comerciante individual. No estoy hablando que se circunscriba a un país. En el caso de que nos rijamos a la normativa guatemalteca, su respuesta es de 10, porque sí no lo puede ejercer en Guatemala si no ha cumplido con esas particularidades. Pero está ahorita hablando de una persona individual que va a ser un comerciante individual a nivel general. ¿No? ¿Nadie? Miren que yo en clase llevaba una bolsa de bombones y le daba bombones a todos los que me contestaran. Muy bien. La categoría que nos falta, licenciados, es las personas insolventes o que han sido declaradas en quiebra. ¿Sí? Esto sonará paradójico si nosotros decimos, obviamente, si es una persona que no tiene dinero y necesita ganarse la vida,
pues se va a dedicar al comercio, se va a dedicar a vender fresas, guayabas, bananos, lo que sea, como actividad comercial, ¿sí o no? Entonces suena como paradójico decir que los declarados en quiebra no se pueden considerar comerciantes individuales. Pero sucede lo mismo que con la interdicción y lo que nos explicaba el licenciado Elvin. La quiebra, ¿sí? La quiebra es declarada a través de un proceso. Y hasta que esa persona, cuando hablamos de quiebra y de insolvencia, estamos hablando de una persona que en su momento fue comerciante y al terminar de serlo, se terminó o se realizó de la forma en que sus pasivos eran más altos que sus activos. Y contrajo deudas imposibles de pagar a proveedores. A través de un proceso judicial, esta persona es declarada en quiebra. ¿Por qué razón? Porque recordemos la responsabilidad civil que existe, ¿sí? Recordemos que la responsabilidad civil ni siquiera termina con la muerte, porque puede seguir más allá con los bienes que haya dejado la persona para poder cubrir el monto de sus pasivos o de sus deudas. Lo que quiere decir que una persona falleció debiendo 100,000 quetzales, por decirle algo, pero al liquidar su patrimonio, justamente la casa en la que vivía valía 100,000 quetzales, se le va a pagar al acreedor de esta persona. Se va a liquidar con el patrimonio de esta persona. Por eso es que su responsabilidad civil no terminó con la muerte, porque aún los activos que dejen vida, el patrimonio que deje esta persona, va a servir para cubrir las deudas de esta misma persona. Entonces, cuando una persona es declarada insolvente o en quiebra, es declarada a través de un proceso judicial después de que haya tenido todos estos activos en su vida para poder cubrir todos los pasivos a favor de terceros. Y si aún así no le alcanza, pues tiene una responsabilidad civil de continuar trabajando para pagar sus pasivos. Licenciada Ana Gabriela, ¿puede apagar su micrófono por la interferencia, por favor? En ese sentido, va a seguir su responsabilidad hasta que lo cubra, pero mientras no lo cubra y siga siendo declarada insolvente o en quiebra, no puede ser un comerciante. Es lo mismo que sucede con la interdicción, ¿verdad? Hasta que hubo una evaluación de las capacidades de la persona y un juez determina que se le declara interdicto. Esta es la última categoría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener muy claro, licenciados, que la responsabilidad civil no termina con la muerte, ¿sí? Ahora bien, la responsabilidad penal, sí. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es personalísima. Yo no puedo cometer un delito y tener una punibilidad por un delito penal en el cual me sentencien a 50 años de prisión, por ejemplo. Pero resulta que yo entro a prisión, ¿sí? Y cumplo 10 años. Y a los 10 años yo muero en prisión. Ah, bueno, pero como el delito que cometí fue un delito contra las personas y todavía hay personas familiares de la víctima, por ejemplo, que continúen con el deseo de que la pena se cumpla a cabalidad, porque eso fue lo que se dictó a través de una sentencia, no van a decir, ah, bueno, como ella se murió, miremos quién es el familiar más cercano que tiene.
ella solo tiene un hermano en la vida, una hermana, una prima, una tía, qué sé yo. Bueno, entonces que vayan a traerse a la tía y que venga a la cárcel y que siga cumpliendo la pena de ella, porque el juez dijo 50 y 50 se tienen que cumplir. Eso no es posible en derecho penal, porque la responsabilidad penal es personalísima. La cumplo yo y termina con mi muerte. O la cumplo o me muero, y de esas son las únicas formas en que puede terminar, a no ser que exista una medida, una revisión y todo lo demás, y que cambien los aspectos jurídicos que determinan que soy culpable de, ¿sí? De lo contrario, no. Ahora bien, la responsabilidad civil, no. La responsabilidad civil va más allá de la vida de la persona, porque va a estar avalada por los bienes que esta persona pueda tener en vida. ¿Lo logré explicar bien? ¿Les quedó claro? Muy bien. Continuamos entonces, licenciados. Entonces, este sujeto del que estamos hablando, que es el comerciante individual, va a ser esa persona que tiene la capacidad legal de ejercer el comercio. Ese es el primer presupuesto jurídico. Pero, ¿por qué no todos somos comerciantes individuales, aunque seamos personas capaces de ejercer el comercio? Porque no recaímos en estas tres categorías de las que hemos hablado por los siguientes presupuestos jurídicos. Número 1, porque si bien tiene la capacidad legal de ejercer el comercio, no hace del comercio su ocupación, como yo, por ejemplo. El comerciante individual tiene esa capacidad legal de ejercer el comercio y hace del comercio su ocupación ordinaria. O sea que todos los días va a realizar el comercio de una forma habitual, reiterada y repetida. Por eso es que cumple con los presupuestos jurídicos para ser un comerciante individual. ¿Sí? Muy bien. En el artículo 2 del Código de Comercio se establece la norma que son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquier actividad a los que se refiere ese artículo, ¿verdad? La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. 2, la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. 3, la banca, seguros y fianzas. Y 4, los auxiliares de comercio. Nuestra norma en este sentido es bien clara, porque nos está definiendo quiénes son dentro de nuestra legislación los comerciantes lo siento, los comerciantes individuales. Entonces nosotros no vamos a tener pierde. Cuando queremos demostrar en una parte procesal como abogados que la persona, y hablamos ya de una plataforma fáctica en un proceso judicial, y queremos demostrar que la persona realizó tales actos, lo cual la hace haber cometido un delito, por ejemplo, por acción o por omisión, ¿verdad? Los delitos ocurren por acción o por omisión. Pero nosotros vamos a querer demostrar que tal persona tuvo la facilidad, la cercanía y todos los presupuestos que sean necesarios para la comisión del delito al que está referido el caso en específico. Y queremos demostrar que esa persona era un comerciante individual, por ejemplo, es algo que se me está ocurriendo en el momento. Y la persona nos dice, no, o sea, o la contraparte dice, no, él no era un comerciante, él no se dedicaba a eso, él vivía en su casa, era un ama de casa, qué sé yo. Era un artesano, por ejemplo. Entonces nosotros podemos encontrar todos aquellos elementos que constituyan los presupuestos jurídicos que nos dice la norma para tipificar a esta persona como un comerciante individual y poder determinar, si ese fuera el caso, que su misma actividad le permitió cometer A, B o C, que
que se está planteando en la plataforma fáctica que estamos viviendo en el caso concreto, ¿sí? O bien nos vamos a la norma sustantiva y decimos, sí lo era porque él hacía esto en tales días, en tales horas, aquí están las pruebas, aquí están las facturas, aquí todo lo que ustedes quieran o tengan de pruebas y pueden decir, de conformidad con la normativa, con lo que rige la norma en Guatemala, la normativa interna, se encuentra contenido dentro del presupuesto que nos dice el artículo 2 del Código de Comercio, que la persona en cuestión que está siendo ahorita evaluada dentro de esta plataforma fáctica se dirigía a la industria con fines de producción o transformación o con fines de prestación de bienes o servicios. Por lo tanto, esta persona recae en el presupuesto jurídico que la tipifica como un comerciante individual, o se dedicaba, por ejemplo, a la banca y seguros de fianza, lo cual lo define en la literal o en el literal 3 del artículo 2 del Código de Comercio como un comerciante individual. Y entonces estamos acercando los hechos para poder plantear nosotros esa plataforma fáctica desde la propia sustantividad que nos da nuestra norma ordinaria, que es el Código de Comercio, ¿verdad? Porque lo tenemos muy bien definido. No tenemos ahí opción de dudas, no tenemos ahí un y o, sino que nos está definiendo en sus 4 numerales quienes son considerados dentro del comercio guatemalteco como comerciantes individuales que van a ser sujetos del derecho mercantil en Guatemala. Y aquí sí nos circunscribimos a Guatemala porque estamos hablando de la normativa ordinaria del país y no así del derecho mercantil internacional. ¿Me captaron la idea hasta ahí? El licenciado Elvin, sí, muy bien. Yo espero que los demás también. A veces me voy un poco rápido con las cosas porque creo que todos me van a entender. Pero les dije desde un inicio, he sido maestra catedrática mi vida entera. Las veces que yo tenga que repetirles, no porque ustedes no entiendan, sino porque yo no me sé explicar en ese momento, yo se lo repito con todo gusto. La intención es de que ustedes me comprendan y que no se queden con ninguna duda. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que me entendieron. Entonces, continuamos. Estamos hablando entonces de este sujeto del derecho mercantil que es el comerciante individual. Este sujeto tiene que tener características. La primera característica que debe de tener es la capacidad. Según el artículo 6 del Código de Comercio, van a tener capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que conforme al Código Civil son hábiles para contratar y obligarse. Estamos hablando entonces de los mayores de edad que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y ahí recaemos a lo que nos hablaba la licenciada Ana del Rosario hace un momentito, ¿verdad? En el uso de sus derechos civiles. Muy bien. El sujeto que es un comerciante individual, obviamente, sí o sí, debe de tener esa capacidad. Para la próxima clase, les voy a solicitar que todos tengan a la mano su código de comercio. Por favor, yo sé que ustedes son mucho más jóvenes que yo y que regularmente se manejan con lo digital. Y entonces van a tener ahí en una pantalla, van a estar escuchando y en otra parte de la pantalla van a tener su código. También les sugiero que si lo llegan a tener de forma escrito, físico, es mucho mejor para que ustedes vayan haciendo todas aquellas anotaciones que consideren pertinentes, porque en algún momento esas anotaciones que ustedes hicieron les van a ayudar a interpretar algunas situaciones de su normativa. Muy bien.
Entonces estábamos hablando de que ese sujeto tiene que tener esa capacidad que lo incluya en lo que dice el artículo 6 del Código de Comercio, ¿verdad? Que va a tener capacidad para ser comerciante todas aquellas personas individuales y jurídicas que conforme al Código Civil son hábiles para contratar y obligarse. Muy bien. Como en el derecho, aunque existan diferentes ramas, todas están interrelacionadas entre sí, quiero que alguien me explique, me cuente, qué ha visto en derecho civil de esta capacidad. ¿Qué es la capacidad? No tengan miedo. Yo no estoy evaluando y jamás evalúo. Yo converso, escucho y digo lo poco que yo pueda saber. Así es que díganme de Código Civil, ¿qué entienden ustedes por la capacidad? Buenos días, maestra. Hola, licenciado. Mi nombre es Gerson Morales. Buenos días. Conforme al Código Civil, según el artículo 8 que establece qué es la capacidad, se establece que la capacidad para el ejercicio, dice, de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad y establece dos elementos principales que puede ser de goce y puede ser de ejercicio. En el tema de ejercicio es donde se refiere al obtener la mayoría de edad, que son los 18 años en Guatemala. Muy bien. Eso es lo que nos establece y ese es nuestro fundamento legal de capacidad. Estamos perfecto, licenciado Gerson, ya se ubicó en la norma. Muy bien. Pero, ¿qué es la capacidad? ¿Qué entendemos por capacidad? Licenciado Elvin, me levantó la mano, ¿qué manda? Gracias, maestra. Lo podemos percibir también como desde la aptitud que tiene la persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Perfectamente. Gracias, licenciado. La capacidad para el ejercicio de derechos civiles que se adquiere con la mayoría de edad. Muy bien. Bueno, vamos a entrelazar los tres. Los tres están bien, pero uno está completo en una cosa, a otro le falta un poquito y el otro está súper completo. Entonces los vamos a juntar para hacer algo muy completo. Perfectamente. La capacidad va a ser esa facultad que tiene la persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. Perfectamente. Nos lo dijo perfectamente el licenciado Elvin. Pero para completarlo más, tenemos que basarnos en lo que nos dijo el licenciado Gerson, que nos da el fundamento legal en donde nosotros como abogados debemos de amparar cuando existe esa capacidad. Y el licenciado Elvin nos está ayudando a identificar precisamente la capacidad de ejercicio. Muy bien, licenciados, armamos juntos este concepto, este entendimiento de lo que es la capacidad, ¿verdad? Ahora bien, contrario a la capacidad está la incapacidad. Y los incapaces o interdictos serán comerciantes cuando reciban una empresa mercantil por herencia o donación. Ahí serán comerciantes, pero recordemos que no pueden ser representados por ellos mismos, sino que tienen que tener un tutor que vele por sus derechos y a través de eso va, si le donaron la herencia, él es comerciante, pero va a ser representado por alguien más, ¿verdad? Y cuando un comerciante es declarado interdicto, el juez decide si se continúa ese negocio o se liquida. ¿Por qué el juez va a decidir eso? Porque al ser interdicto, él no puede ser comerciante, pero si antes de ser interdicto ya lo era, necesitamos esa intervención del juez para declarar esa interdicción y nombrarle a esta persona un tutor que vele por sus derechos, que vele por su patrimonio y que actúe en nombre de él, ¿verdad? Muy bien.
Eso es la capacidad. Ahorita vamos a caer en otro tema del que hablábamos hace un momentito, en las categorías que impedían a una persona ser un comerciante individual, en aquellos presupuestos jurídicos que no le permitían a una persona ser un comerciante individual. Y uno de los licenciados me habló ahí de los extranjeros, ¿verdad? Que no habían obtenido la autorización específica para poder actuar como comerciantes. Hablemos aquí entonces de los nacionales y los extranjeros. Y ahí para que entendamos cómo es que funciona. Cualquier nacional puede ser comerciante, siempre que tenga capacidad para obligarse y contratar. Cualquiera de nosotros puede ser comerciante, ¿verdad? También pueden haber comerciantes entre personas que tengan el vínculo del matrimonio. Ellos pueden ejercer juntos una actividad mercantil y van a tener ambos la calidad de comerciantes. El artículo 8 del Código de Comercio también nos habla de los extranjeros y nos dice, los extranjeros pueden ejercer el comercio y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio. O sea, haber pasado por todos aquellos requisitos, haber cumplido todos aquellos requisitos que exige la legislación guatemalteca para poder ser comerciante. Y la legislación guatemalteca va a requerir una serie de requisitos de estas personas para ejercer el comercio, sobre todo por aquella responsabilidad que se tenga, no solo de la persona individual, sino de una persona jurídica a la que puede estar representando esa persona individual. Por ejemplo, un representante en Guatemala de una compañía internacional. Esa compañía instala una sucursal en Guatemala y va a ejercer el comercio en Guatemala, ¿sí? A través de un representante legal de ellos, del lugar de origen de la compañía que se establezca en nuestro país. Para que este representante legal se pueda establecer aquí y ejercer el comercio, tiene que cumplir con ciertos requisitos que nos dicta la ley, tanto él como persona, como la persona jurídica, que es la compañía a la que está representando, para garantizar que todas aquellas actividades comerciales que realice la persona jurídica a través de su representante, que es una persona individual, no dañen el giro comercial y expongan la seguridad del comercio guatemalteco y de los guatemaltecos en sí, ¿verdad? Entonces tienen que obtener su inscripción de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio. Y una vez que lo han realizado y han pasado por todo este procedimiento para inscribirse, pues tienen los mismos derechos y obligaciones que los guatemaltecos, salvo algunos casos determinados en leyes especiales. Así como que también cada uno de aquellos extranjeros que haya pasado por todo este protocolo para poder obtener el permiso de ser un comerciante en Guatemala, también debe de tener su residencia en el país. Con este requisito que se le pone a los extranjeros de tener su residencia en el país, se trata, por ejemplo, de evitar que existan fraudes en el comercio guatemalteco. ¿Alguno de ustedes, no sé si todos son tan jóvenes, pero alguno de ustedes recuerda, hace ya varios años, aquellas empresas de maquila que según dicen eran coreanas que se establecían en Guatemala y que de pronto tenían 100, 200 operarios trabajando ahí adentro de día y de noche y que no les habían dado vacaciones, que no les habían pagado horas extras, con salarios muchas veces por debajo del salario mínimo
y de la noche a la mañana levantaban maquinaria, levantaban mercadería y desaparecían del país. ¿Alguno recuerda uno de estos casos? Sí, licenciado Elvin. Bueno, gracias, esa protección que trata de dársele a la seguridad y a la certeza jurídica que debe de tener el comercio guatemalteco es lo que ha hecho establecer ciertos estándares y normas para poder aceptar que las personas que con buena fe, como es uno de los principios del derecho mercantil, pretendan establecer relaciones comerciales en Guatemala para garantizar que no van a ser objeto de fraude los guatemaltecos ni el comercio que se realiza con los guatemaltecos. Porque si bien es cierto, esas maquilas de las que les estoy hablando estaban ubicadas en infraestructura rentada. Se van sin poder cumplir con la persona que les rentó el lugar porque posiblemente tenía responsabilidades sin cumplir. Ahora bien, si bien es cierto, su maquinaria y posiblemente su materia prima haya sido importada hacia Guatemala de otro país, también es cierto que todos aquellos servicios que se utilizaban ahí tenían que haber sido pagados, pero sobre todo la mano de obra de los trabajadores que tenían ahí y que ya había constituido también un pasivo laboral. Y recordemos nosotros, por eso les digo que en el derecho todas las ramas son integrales, recordemos nosotros que estas personas no solo su pasivo laboral, sino todos aquellos derechos que les otorga el Código de Trabajo, los tratados y convenios internacionales y lo de la OIT, ¿verdad? El convenio de la OIT. Estaban siendo violentados a través de esta forma de evasión de pagos y responsabilidades hacia los guatemaltecos. Por eso es que se han establecido esos requisitos para poder blindar de alguna forma que los extranjeros que se establezcan acá con fines de comercio violen la certeza y la seguridad jurídica que permite la protección del derecho de los guatemaltecos. Muy bien. Si ya hablamos de quiénes son comerciantes individuales, vamos a ver quiénes no son comerciantes individuales. No son comerciantes individuales los que ejercen una profesión liberal. Háblenme de una profesión liberal, quiero saber. ¿Cuál será una profesión liberal, licenciados? La abogacía. Gracias, mi estimado licenciado Marlon. Entonces, por exclusión, por el método analógico de exclusión, si yo soy abogada, no soy comerciante, ¿verdad? ¿Sí? No soy comerciante. Estamos en esas, estamos bien, ¿verdad? Pero es una empresa, aparte de ser abogado. Alguien me habló, pero el licenciado Edwin no le logro escuchar muy bien. No sé si está lejos de su micrófono. ¿Qué pasa si además tiene una empresa, aparte de ser abogado? Yo le voy a responder, pero quiero que los demás opinen. ¿Qué pasa si además de tener una empresa, también es abogado? ¿Será un comerciante? Ambas, digo yo. La empresa es el comerciante. ¿Quién me dijo que la empresa es el comerciante? Quiero saber. Licenciado Carlos. Maestra, buen día. Sí, en este caso él se convierte en accionista de la empresa, es propietario del capital de la empresa. Y la empresa, al ser una persona jurídica, pues es independiente
al abogado. Sí, Doctora, buenos días. solo no mezclemos. Ahorita le doy la palabra al licenciado Osman. Me encanta cuando la cosa se pone tan buena que todos quieren opinar. Solo no mezclemos una cosa ahí, licenciado Carlos, porque usted va perfecto en lo que está opinando, perfecto. Solo no mezclemos algo. Usted me dice, se convierte en accionista, pero si es una empresa que no tiene su capital dividido en acciones. Forma Doctora, parte de su patrimonio. Muy bien, licenciado Osman. ok, buenos días, perdón, estoy un poco afónico, pero me comento. Yo soy contador público auditor, soy profesional liberal. Esa es mi actividad económica principal. Sin embargo, tengo una actividad económica secundaria, que es el comercio. Por lo tanto, tengo un segundo establecimiento asociado a mi misma persona como contribuyente individual. O sea, según el Código Civil, persona natural. Ahí me está hablando ya entonces de cómo lo tiene usted catalogado la SAT. ¿Cómo aparece usted en su RTU, verdad? Así es, así es, así es. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, doctora, buenos días. Sí, se vuelve comerciante porque cuando empieza a generar lucro, o sea, una actividad de lucro, automáticamente se convierte en comerciante. Aparte es cuando ya él genera servicios profesionales. A ver, repítame eso porque sí, no me quedó del todo claro para que yo lo entienda bien, licenciado, pero repítamelo si es tan amable. Muy bien, se convierte en comerciante en el momento que él ya tiene la actividad de lucro, o sea, al tener una empresa ya está lucrando. Mientras que cuando él ejerce profesionalmente, pues él, no sé, si lo vemos desde ese punto puede emitir factura, pues, pero es una factura especial, en cambio en la otra sí genera lucro. Pero como abogado no genera lucro. ¿Como servicios profesionales? Sí, porque él está prestando servicio, sí. Así es, pero lo presta a través de su profesión. Correcto, la figura de profesional. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, para responder al licenciado Marlon, efectivamente. Está bien. Perdón. Efectivamente, un abogado que desarrolle su profesión liberal no puede ser comerciante. ¿A qué se refiere? Que si está desarrollando su profesión liberal, como en este caso la abogacía, entiéndase todas aquellas personas que se dediquen al notariado, a que se dediquen a derecho civil, derecho penal, y que esto les va a generar siempre sí un lucro, porque ninguno de ustedes, creo yo, que quiere ser abogado porque tenga aquella visión de ir a pararse a una esquina ya por finanzas y poder decir, ¿quién quiere legalizaciones? Yo se las regalo, yo se las hago sin cobro. ¿Quién quiere que lo represente en una audiencia? Llámeme a cualquier hora, yo no le cobro un centavo. ¿Quién quiere que yo le lleve todo el aspecto legal de una empresa mercantil? Tranquilo, no me tiene que pagar nada, llámeme a la hora que quiera, yo hago lo que usted me diga. ¿Están ustedes estudiando para abogados para eso? Definitivamente no. Muy bien. Ayer un amigo me decía, y se los digo aquí en confianza, mira, tenés un recurso de revocatoria. Yo andaba en 1000 carreras ayer, en 1000 carreras. Ahorita le voy a dar la palabra al licenciado Marvin. Yo me decía, tenés un recurso de revocatoria. Él es medianamente nuevo en hacer cosas como profesional individual. Él tiene mucha carrera en administración pública, más no como profesional individual. Ahorita le doy la mano, le doy la palabra al licenciado Marvin. Me dice, ¿tenés un recurso de revocatoria? Ay, yo debo de tener alguno, pero déjame que llegue a la oficina. ¿Te urge? Me urge. Va.
llamo a alguien de mi trabajo y le digo, mire, hágame un favor, váyase a mi compu, ahí está mi memoria conectada, búsqueme tal y tal carpeta, yo creo que ahí, ponga tales letras, ahí va a encontrar unas cosas. Y yo, sí, va. Baje el archivo, mándemelo a mi WhatsApp, yo andaba afuera. Me lo envía, se lo envío. Como andaba en mis carreras, no lo pensé, ¿verdad? No lo analicé, solo lo hice. Como a las 3 horas viene la persona y me llama, no, me vuelve a escribir y me dice, ¿cuánto puedo cobrar por un recurso por el recurso de revocatoria? En ese momento a mí el bus del trabajo me traía de regreso a mi oficina y pues podía responder un poquito más tranquila, ¿verdad? No andaba corriendo tanto. Y le digo, depende para quién es el recurso de revocatoria, qué está revocando, ante qué autoridad lo está revocando, qué jerarquía hay en donde vas a presentar tu recurso de revocatoria. Y me explica rápidamente. Bueno, es un memorial, un recurso de revocatoria, como el que me estaba diciendo, me lo imaginé de forma inmediata. Es un memorial de unas 4 o 5 hojas. Puedes cobrar 4,500, le dije. Bueno, gracias. Se acabó. ¿Esto no es lucrar? Sí es lucrar. Porque a la persona le costó tener los conocimientos para poder entender cuándo tiene que interponer un recurso de revocatoria. ¿Sí? ¿Cómo interponer un recurso de revocatoria y ante quién interponer un recurso de revocatoria? ¿Por qué causas interponer un recurso de revocatoria? Entonces está cobrando por los servicios que está prestando, por lo que sabe. Aquí hay un lucro, pero es un lucro muy diferente al lucro comercial. Es un lucro profesional. Licenciado Marvin. Licenciada, buenos días. Hola. Fíjese que me quedé perdido un poco en lo que decíamos sobre que si usted era una abogada y el otro compañero decía que tenían una empresa, porque luego decía de que el que es abogado, pues su profesión es abogado, ¿verdad? No puede ser comerciante. Entonces, ahí me quedé perdido. ¿Qué pasa si la persona entonces tiene una empresa, ¿verdad? Y es abogado. Disculpe la interrupción. No, con todo gusto, licenciado Marvin. Lo comprendo perfectamente. Mire, pues, ¿qué sucede? Yo soy abogada y todas aquellas actividades que yo realice como abogada, llevar un caso civil, llevar un caso penal, llevar trámites notariales, todas esas actividades, así a mí me generen 100 quetzales al mes o me generen 200,000 quetzales al mes, esa actividad jamás va a ser considerada comercio, así de simple, porque yo la estoy realizando a través del ejercicio de mi profesión. Pero yo misma, Evelyn Archila, puedo realizar todas esas actividades y sin embargo puedo tener una empresa de venta de helados y yo esa empresa de venta de helados la tengo a mi nombre, es una empresa unipersonal, vamos a suponer. Es una empresa unipersonal que tiene un nombre, una denominación y está inscrita. Por lo tanto, la actividad que ejerzo con esa empresa es una actividad de comercio. Más la actividad que yo realizo dentro de mi profesión, eso jamás puede ser llamado comercio. Resulta que yo, Evelyn Archila, me doy cuenta que yo como abogada ahorita no me está yendo bien. Y definitivamente yo no estoy sacando lo que yo necesito sacar de dinero para el presupuesto que yo tengo durante mi mes de gastos. Pero sin embargo, mi empresa de paleta de helados, esa sí me está dejando ganancias, me está dejando más que lo que yo gano como abogada. Yo tengo dos opciones. O contrato a una persona que se encargue de la empresa
aunque la empresa esté a mi nombre, aunque todo esté a mi nombre, o me voy a esa empresa y la atiendo yo, cualquiera de las dos. Contrato a una persona, yo sigo viendo qué logro hacer como abogada y dejo que la empresa siga trabajando y produciendo con alguien, o me voy yo y atiendo a la empresa. En cualquiera de los dos casos, yo como persona, yo, Evelyn Archila, si atiendo, esa parte de mí, esa parte de mis actividades es de comercio. Cuando ejerzo actividades a través de lo que me faculta mi profesión, esas actividades jamás van a llamarse actividades de comerciante. ¿Sí me comprende, licenciado? Sí, licenciada, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna duda más? Tengo otra. Pareciera manda? obvia la respuesta, pero digamos, cuando alguien pide un crédito, muchas veces dice su actividad, dicen comerciante. Pero imaginemos que la persona son personas que venden en el Me cuesta mercado. mucho escucharle. ¿Puede acercarse más a su micrófono? Usted me cuesta escucharle. No sé qué me pasa con su micrófono. Perdone, licenciado. Ahí sí. Más o menos. Okay. ¿Qué pasa con una persona que vende, que tiene una abarrotería, como las famosas abarroterías del chino, digamos? Y probablemente pues no tiene ningún registro ni nada, es comercio informal. Él no es comerciante, ¿o sí? Sí. Sí es comerciante. Definitivamente sí es comerciante, porque se dedica a la compra y venta de mercaderías. Sí es comerciante, pero es lo que se denomina un comerciante informal. Pero recuérdense que esas ventas del chino, esas abarroterías, tienen que estar inscritas, si no cualquier día se los llega a visitar la SAT y no tienen su inscripción, no tienen sus certificaciones, sus controles, desde salud hasta su licencia, entonces están cometiendo una ilegalidad, porque están actuando como comerciantes, más no cumplen con todas las regulaciones que van a tener más adelante los establecimientos que tengan comerciantes. Es lo que nosotros denominamos aquí comercio informal. ¿Satisfecho, licenciado Edwin? Sí, gracias, muy amable. Con gusto. Licenciado Marvin, ¿qué manda? Entonces, Lick, disculpe, los profesionales no podemos hacernos llamar comerciantes. Ahí me la captó de un solo. Nosotros no podemos hacernos llamar comerciantes, porque todo aquello que nosotros hacemos a través de nuestra profesión no es comercio. Usted puede ser comerciante dentro de su empresa, individual o colectiva. Puede tener una empresa unipersonal o puede tener acciones en otra empresa o puede tener un tipo de sociedad que no sea accionada, que esas sociedades ya las vamos a ver más adelante, en otra empresa, y usted en esa parte es comerciante, pero toda aquella actividad que implique su desempeño como profesional no puede ser determinado como comercio. ¿Le aclaré ahí, licenciado Marvin? Sí, licenciada, muchas gracias. Con gusto. ¿Nadie tiene alguna duda más? ¿Puedo continuar? Muy bien. Entonces, dentro de los que están excluidos de ser comerciantes son los que ejercen una profesión liberal, los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere a un cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. Ellos no son considerados comerciantes y tampoco son considerados comerciantes todos los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan un almacén o tienda para el expendio de sus productos. Por ejemplo, todas aquellas personas que se dediquen, qué sé yo, a hacer cosas de barro,
que vendan ahí en la carretera, que se dediquen a ser artesanos de algunas cosas y se dedican a venderlo en algún lugar, pero no tengan un establecimiento comercial como tal para desarrollar la actividad del comercio. Esas personas, de acuerdo con nuestra normativa vigente, no son consideradas comerciantes. Esas son las exclusiones que hace nuestra normativa para que sean considerados excluidos del comercio. Ahora bien, también existen situaciones que prohíben a una persona ser comerciante. ¿Cuáles son esas situaciones? A todas aquellas personas que se les haya impuesto como pena accesoria. ¿A qué me refiero con una pena accesoria? Cuando una persona es juzgada dentro de un proceso judicial y dependiendo del tipo de delito que haya cometido dentro de ese proceso judicial, resulte culpable y por lo tanto acreedor a una sanción punitiva, a una pena, le otorguen otra pena accesoria. Por ejemplo, la pena que puede tener Pablito por un proceso que se ventiló en el cual perdió y se le impuso la pena de 2 o 3 años de prisión y el pago o indemnización de A, B, C y D. Y como pena accesoria, le imponen que no puede volver a ser comerciante. Esa pena accesoria tiene que ser establecida posteriormente por un juez y a través de un proceso judicial ejecutoriado, que ya se esté ejecutando la pena que dictó el juez a través de la sentencia. Cabe mencionar que esta prohibición puede tener determinado tiempo o determinado plazo. Y el juez puede decir, tiene prohibido ser comerciante durante el plazo de 3, 5 años, lo que el juez considere pertinente. O solo le diga, tenga prohibido ser comerciante y no está establecida una temporalidad. Por lo tanto, se va a considerar una pena indefinida. Pero, como todos tenemos nuestro derecho de defensa, ¿verdad? Podemos también impugnar esa pena que fue emitida a través de una sentencia. Y recordemos que si estamos hablando en este caso de derecho civil, nos podemos ir en la primera instancia, segunda instancia y podemos seguir hasta casación, ¿verdad? Dependiendo cómo sintamos nosotros la justicia o injusticia de esa pena impuesta, o bien también dependiendo del bolsillo de la persona, porque requerir los servicios de un profesional que lo lleve en primera instancia, en segunda instancia, es una cosa, pero alguien que se quiera ir a casación, por lo menos yo, abogada, para llevar un proceso de casación, sé el tiempo que me voy a llevar y mi tarifa no va a ser barata. Entonces, incluye analizar varias cosas. Entonces, todos aquellos a los que ser comerciante se les haya prohibido como una pena accesoria, pues están excluidos de esto, tienen la prohibición de ejercer el comercio. El segundo que tiene la prohibición de ejercer el comercio es el quebrado o concursado, dice lo que yo les estaba hablando hace un rato de la quiebra o la insolvencia. El tercero que tiene la prohibición es el corredor. Los que son corredores no pueden ser comerciantes porque se dedican a atender diferentes situaciones de diferentes personas. Y nosotros en el comercio tenemos que entender que existen ciertos parámetros, ciertos límites para respetar
esa libertad de comercio y los principios del derecho mercantil. Entonces, aquellas personas que tengan como profesión ser corredores tanto de bolsa o de seguros no pueden ser comerciantes. Cuarto, los extranjeros que no cumplan con las disposiciones de la ley. Ellos tienen prohibido ser comerciantes. ¿Ninguna duda hasta aquí? Ah, bien, licenciado Nelson. Mande. Licenciado Nelson Ronaldo Figueroa. ¿Qué más? Perdón. Yo sé que a veces hablo mucho y que tal vez no me doy cuenta que me está levantando la mano, pero me voy en lo que les estoy explicando, lo siento. Pero cuando sea alguien así me quiera decir algo, yo no pare de hablar, interrúmpame, yo lo escucho, disculpen, a veces me meto en lo que estoy haciendo. Muy bien. Licenciado Nelson, estoy anuente cuando usted quiera preguntar, perdone que no vi a tiempo. Muy bien, hablemos entonces ahora de las personas de derecho público. El artículo 13 del Código de Comercio nos dice que el Estado, sus entidades descentralizadas, autónomas, semiautónomas, las municipalidades y en general cualquier institución o entidad pública no son comerciantes. No son comerciantes, pero hace una salvedad con este tipo de instituciones, pero puede ejercer actividades comerciales sujetándose a las disposiciones del Código de Comercio, salvo que no se pueda ejercer esa actividad comercial cuando así lo ordena una ley especial, ¿verdad? Recordemos nosotros, ¿quién me puede decir qué es la jerarquía de las normas? A ver, como derecho integral, ¿qué es la jerarquía de las normas? Es el orden en que las leyes prevalecen. Por ejemplo, la Constitución de la República está hasta arriba. ¿Es el orden, me dijo? En el que las leyes se aplican. Por ejemplo, la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley. Perfectamente, perfectamente. Esa es la jerarquía de las normas. Es lo que nosotros conocemos comúnmente en derecho como la pirámide de Kelsen, ¿verdad? En la jerarquía de las normas. A ver, alguien que me pueda dictar en los pasos que tiene la jerarquía de las normas, ¿cómo están ordenadas? Ya el licenciado Edwin nos dio la primera, que es la Constitución Política de la República, ¿sí? Ahí estamos perfecto. La Constitución Política de la República ocupa esa cabeza de la pirámide. Muy bien, licenciado Edwin. Maestra, para colaborar con la respuesta, voy a participar con el siguiente nivel, que serían las leyes ordinarias. Y también posterior también tenemos las reglamentarias, y le doy la palabra a algún otro compañero. Gracias. ¿Alguien más? Licenciada Osman Montepeque. Licenciado Osman. Algo que no se ve en la pirámide de Kelsen, o sea, la supremacía constitucional, es el brazo derecho de la Constitución, que es la ley del organismo judicial. A ver, repítame eso, licenciado. ¿No se ve en la pirámide de Kelsen? Ok, pero se asocia como que interpretación para todas las leyes, y ayudando a la Constitución es la ley del organismo judicial. Es una ley orgánica. Entonces, si bien es cierto, dentro de nuestra pirámide de Kelsen, ¿sí? No nos dice ley del organismo judicial, va a entrar dentro de una de las categorías que tenemos en nuestra pirámide de Kelsen. Si bien es cierto, el licenciado Osman tiene toda la razón en que la ley permite la interpretación del conjunto de leyes que constituyen nuestro andamiaje jurídico,
está constituida esta ley o está integrada dentro de una de las capas de esta pirámide. Pero recordemos que la jerarquía de normas en esta pirámide tiene un orden. Licenciada Mayra. Gracias, buenos días. Después de la Constitución, según yo, pues están todos aquellos actos legislativos como leyes, decretos, códigos. Le aclaro, licenciada Mayra. La Constitución Política de la República ocupa la cúspide de nuestra pirámide de Kelsen, de nuestra jerarquía de normas. Es lo que está hasta arriba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un derecho constitucional, ¿sí? Lo que nos indica que la norma de la cual deben de emanar todas las demás disposiciones y normas en nuestro país, en nuestro andamiaje jurídico, no pueden contradecir lo que dice la Constitución, porque ipso facto se convierten en inconstitucionales y deviene su inaplicación en el sistema guatemalteco, como sucede en todos los países constitucionales o constitucionalizados. Muy bien. Debajo de la Constitución Política de la República tenemos nosotros todas las normas ordinarias. ¿Cuáles son las normas ordinarias? Entiéndase todos los códigos de carácter sustantivo que rigen nuestras normas. Código de trabajo, código civil, código de comercio, código penal. ¿Sí? Posterior, abajo de esa estructura de las normas ordinarias, vamos a tener las normas especiales que van a regir cosas más particulares. Ahorita les doy la mano. Posterior, abajo de eso, vamos a tener las normas reglamentarias. Pero hay un paso que la mayoría se salta aquí en esta pirámide de Kelsen. Debajo de esta Constitución y de las leyes ordinarias de las que hablé, hay una categoría intermedia, que son las leyes de carácter... Tratados internacionales. ¿Perdón? Los tratados internacionales. Aparte de, porque en primero no son todos los tratados internacionales. Todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque la ley es clara, en materia de derechos humanos, están por encima de nuestra normativa ordinaria, más no por encima de nuestra Constitución, ¿sí? Entonces, ocupan ese espacio intermedio. Y nuestras leyes que tienen carácter constitucional, que son 5, y que las mismas no pueden ser modificadas sino por medio de procedimientos especiales. Yo les voy a dar un par y para la siguiente clase ustedes me tienen que decir, si me lo pueden decir ahora mejor, pero para la siguiente clase ustedes me van a decir cuáles son esas. Dentro de esas, ahorita le doy la palabra al licenciado Elvin, tenemos la ley de exhibición personal, ¿sí? Tenemos la ley de orden público, pero hay otras 2 más, aparte de la Constitución. ¿Cuáles son esas leyes de carácter constitucional que se encuentran por encima de nuestra normativa ordinaria y que no pueden ser modificadas porque tienen precisamente ese carácter constitucional? No pueden ser modificadas sino a través de procedimientos especiales. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Qué manda, licenciado Elvin? Perdón. Gracias, maestra. Gracias por la paciencia en estarnos nuevamente compartiendo lo relacionado a la pirámide de Kelsen. Yo quisiera retomar lo que usted nos estaba explicando sobre el artículo 13 del Código de Comercio. Muy bien. Y me gustaría que nos diera una luz, porque yo siempre he tenido en mi mente el criterio de que, bueno, y es que así está establecido, de que las instituciones del Estado han sido creadas para brindarnos servicios a nosotros como contribuyentes. Entonces,
qué se hace el dinero que se recauda, por ejemplo, los antecedentes penales, de los antecedentes policiales. ¿Por qué a nosotros como contribuyentes se nos tienen que estar cobrando todos esos servicios? Y conforme pasa el tiempo se van incrementando. Entonces encuentro acá, en el artículo 13, que cualquier institución o entidad pública no son comerciantes, pero pueden ejercer actividades comerciales. Y al final, ¿a dónde llega todo ese dinero? Porque no regresa nuevamente a nosotros como contribuyentes el dinero que se recauda, por ejemplo, en el OJ cuando nosotros vamos a pagar, no sé, 30 quetzales, yo no sé cuánto se paga ahora con antecedentes penales, pero ¿a dónde va a caer ese dinero? ¿En qué nos beneficia a nosotros como contribuyentes el que el Estado o las instituciones del Estado sean consideradas actividades comerciales, el estarnos cobrando eso? No sé, una luz, maestra, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, recordemos que el dinero que en teoría regresa a nosotros, ¿sí? El que regresa a nosotros para satisfacer nuestras necesidades a través de la integración del presupuesto nacional de ingresos y egresos de la nación, es solo aquel dinero que ha sido captado a través de nuestros impuestos, de los impuestos con los que nosotros contribuimos al país, que lo pagamos en todo, absolutamente en todo, desde la comida, luz, agua, combustibles, en todo pagamos nuestros impuestos, aparte de lo que nos pueden descontar como funcionarios públicos o lo demás. Todas las cosas que hacemos tienen cargado un impuesto. Estos impuestos tienen que llegar a las arcas de la nación para constituir los ingresos propios del Estado que le permitan tener un presupuesto nacional de ingresos y egresos anualmente para cumplir las necesidades del Estado a través de sus instituciones públicas para el bien común. Eso es lo que nos dice la teoría. Ahora bien, lo que nosotros pagamos, como por ejemplo, en los antecedentes que usted me está diciendo, son esas pequeñas actividades que la ley le otorga a las instituciones públicas para autofinanciar los servicios, ¿sí? Por ejemplo, antes ustedes se dan cuenta de que uno iba a hacer unas inmensas colas, sobre todo a principio de año, para obtener esos antecedentes. Las personas trabajaban ahí no sé cuánto tiempo. Este tipo de instituciones se fueron descentralizando con la tecnología, se han adquirido diferentes medios tecnológicos para poder descentralizar los servicios que las instituciones públicas deben de brindarle a la nación, y se entiende o se justifica de alguna forma para cada institución, no le digo que yo lo justifico, pero sí se justifica para cada institución que los recursos que obtienen del cobro a las personas es para pagar el mismo servicio que se le está brindando a las personas, para la seguridad y certeza de los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted tiene que pagar los 30 quetzales para obtener sus antecedentes penales. Ahora lo hace en línea, ¿verdad? Hace su pago, hace toda su solicitud y lo demás, y los antecedentes le llegan para que usted solo los imprima. Toda esta tecnología y esta modernización que ha hecho ha supuesto costos. Todas las personas que realizan estos trabajos para poder tener esas bases de datos y todo lo demás listo supone costos. Entiendo que la justificación que se da para el cobro en las instituciones públicas es para el mismo mantenimiento y para la misma disponibilidad y eficacia de todos aquellos servicios que brindan las instituciones públicas, porque el Estado no da a su totalidad el presupuesto que haga subsistir a estas personas públicas y que pague los salarios de todas estas personas, de todos estos servidores públicos que trabajan para una institución del Estado. Esa sería la explicación. No con eso le quiero decirle que esté bien o mal. Le doy la explicación que existe. ¿Estamos bien ahí, licenciado Elvin?
Sí, de acuerdo, maestra. ¿Qué ejemplo nos puede dar de una institución estatal que sí puede considerarse que está ejerciendo actividades comerciales? Que está ejerciendo actividades comerciales. Bueno, todas aquellas instituciones que a través de sus fondos privativos realizan inversiones de capital para obtener ganancias y poder incrementar el propio capital de sus fondos privativos y utilizarlo de conformidad con lo que establece su propia normativa orgánica interna. No le puedo decir una institución en específico, pero son todas esas personas de la administración pública, instituciones públicas que pueden ejercer inversiones de dinero que les genere una rentabilidad que le hagan crecer los fondos privativos de cada institución pública. De acuerdo, maestra. Municipalidades podría ser un ejemplo. Perfecto, licenciado, tiene toda la razón. Perdón, para no interrumpirlo, licenciado Elvin, ¿algo más que me quiera decir? Únicamente gracias, maestra. Con todo gusto. El licenciado Elvin tiene ya un rato con la mano levantada, lo siento. ¿Qué manda? Hola. Aquí yo, allá quién. Licenciado Elvin Arenas, se le quedó su manita levantada. ¿Me quiere decir algo o puedo darle la palabra al licenciado Marlon, que nos iba a dar ahí un ejemplo que me gustó mucho? Licenciado Marlon, ¿qué manda? Perdón, no, solo quería proponer el ejemplo de las municipalidades. Las municipalidades, algunas que yo conozco, por ejemplo, tienen empresas como algo tan sencillo como venta de huevos. Entonces, tienen doble propósito porque le dan trabajo a la comunidad para hacer política y venden los huevos. Y esos son fondos que les generan ingresos a las munis. Era el ejemplo que yo le quería poner. Huevos, por ejemplo, gallinas y muchas otras cosas, pero eso es un ejemplo muy puntual, ¿verdad? Perfecto, licenciado. Le agradezco mucho la intervención que nos puede permitir ir aclarando con ejemplos específicos como el que quería el licenciado Elvin para poder que podamos comprender todos mejor, ¿verdad? Que no hay nada mejor que ir ejemplificando dentro de nuestra realidad. Le voy a dar la palabra al licenciado Eddie Ulises Pérez y con eso vamos a terminar la clase por el tiempo que tenemos. Sí, disculpe. No, también tenemos al licenciado Carlos Danilo que pidió la palabra. Perdón, lo siento. Licenciado Eddie y licenciado Carlos Danilo después. ¿Qué manda? Bueno, buenos días. Bueno, yo tengo estoy trabajando en el organismo judicial, exactamente en el tema del presupuesto y como varias... Tenemos cuello en el organismo judicial, oigan bien. Como parte de los ingresos que se tienen por parte del organismo judicial, pues se tiene un aporte constitucional que es por el tema del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, y también como un órgano semiautónomo, por así decirlo, también tiene ingresos propios, ¿verdad? Ingresos, lo que tiene que ver, como lo decía la persona que me antecedió, de qué pasa con el tema de los del tema de, ¿cómo se llama eso? Los antecedentes penales, por así decirlo. Estos también son fondos que ingresan al organismo judicial, pero que también se utilizan para fortalecer el trabajo que se hace dentro de la misma institución, ¿verdad? La creación de juzgados, de nuevas áreas de la ley como tal, y que hacen que también el recurso que se tiene se pueda cubrir para otras áreas, ¿verdad? En lo que decía el licenciado Marlon, las municipalidades también tienen ingresos propios, ¿verdad?
como el tema del agua potable, el tema del YUSI, por así decirlo, que también es un ingreso propio que también es administrado por las municipalidades y que se redirecciona para poder crear, diría yo, o así debería de ser, para crear nuevos servicios y crear mejores servicios para la población en general. Que el dinero, en el comercio tal vez es más fácil verlo, ¿verdad? Porque cuando pagamos IVA, el IVA se ve fácilmente cómo regresa a la población. Pero hay otros recursos que regresan a la población de diferente forma, ¿verdad? Así es. Solo ese es mi aporte. Perfecto, licenciado. Muy bien explicado, le agradezco mucho. Licenciado Carlos Danilo, perdone que ya lo estaba dejando sin... No se preocupe, muy brevemente, muchas gracias, estimada doctora. Fíjese que su clase es muy interesante. Bueno, gracias. No, con el tema, ¿verdad? De la captación de recursos públicos que tienen derecho a hacer todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Eso es parte de la dinámica presupuestaria, digamos, y eso contribuye de manera directa al cumplimiento de sus fines. Lo que quería referirme también es que en el caso de las municipalidades, y muy acertadamente como lo explicó el colega Marlon, existen otras empresas también, ¿verdad? Digamos, las distribuidoras de agua potable, por ejemplo, las empresas, la empresa eléctrica, algunas municipalidades tienen su propia generación y ellos pues tienen una estructura, no funcionan en las municipalidades como tal, por lo general, sino que tienen otras oficinas, sí dependen jerárquicamente, ahí está establecido todo un proceso, ¿verdad? En donde me parece que el alcalde es como el presidente de la junta directiva, no sé, pues la relación es directa, pero sí generan bastantes ingresos, pues le proporcionan trabajo a las personas, etcétera, etcétera. Solo para terminar de contextualizarles. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Muy atinado, muchas gracias. Quisiera pues continuar con ustedes, pero el tiempo no nos lo permite, entonces espero que me hayan entendido lo que quise transmitirles en esta clase. Espero haber sido de utilidad para ustedes y en el nombre de Dios nos vemos en la próxima clase, el próximo fin de semana. Les deseo un muy feliz y bendecido fin de semana. Un fuerte abrazo. Ahí tratan de descansar. Doctora.